Hey, ¿qué tal? Un saludo para los gamers y otro para los demás. Este video es hecho con el fin de informarlos, ya que he visto que esta tarjeta gráfica sigue siendo muy buscada actualmente en 2020. Así que les voy a mostrar esta en específico, que es una ATI Radeon HD 6450 de la marca AMD con 1 GB de memoria VRAM. Su tipo de enfriamiento es con ese pequeño ventilador que se ven ahí, y es una tarjeta gráfica que no necesita de alimentación externa porque se alimenta directamente de la tarjeta madre, y en mi caso tengo una fuente genérica de 300 watts. Ahora les voy a decir las características de mi computadora y las características de la tarjeta gráfica. Ok, tengo el gabinete por desktop de la empresa HP. Es un gabinete que la verdad es muy buen espacio, es un gabinete de perfil alto, lo que me beneficia porque quizás lo pueda actualizar o utilizar para algunos componentes futuros, pero es un gabinete de una marca HP, así que pues el gabinete no es tan especial. Tengo una fuente genérica de 300 watts, pero su único defecto es que es genérica. El ventilador que viene es el que viene por desktop en el procesador, y el procesador que tengo es un i7 2600 de segunda generación. La placa madre es esta, es una IPIS-B-CH revisión 1.04. La tarjeta de gráficos es la que vamos a analizar el día de hoy, que es la tarjeta Radeon HD 6450, y estas pruebas van a ser realizadas con 8 GB de memoria RAM haciendo dual channel con un disco duro mecánico de 2 TB. Es un disco duro mecánico y no es de estado sólido, por lo que la velocidad se va a ver reducida. Ok, hay dos puntos importantes de aclarar antes de hacer esta revisión. La primera es que esta computadora me parece que todavía la pueden conseguir en internet, y les voy a decir qué computadora es exactamente. Es una Pavilion P7 1080 La PC de la marca HP. Ya es decisión suya si quieren buscarla o no. No estoy diciendo que la compren, pero sin embargo mucha gente todavía busca computadoras de segunda mano que estén en un buen estado y de las cuales se pueda aprovechar su buen rendimiento. Y la segunda cosa que voy a aclarar es que ninguna de estas pruebas va a ser realizada con una tarjeta overclockeada. La tarjeta viene con su configuración por defecto, lo que va a mostrar este rendimiento original que tiene. Y la tercera, que ya no dije tercera, la tercera es que todo esto va a ser grabado desde mi cámara del teléfono para que no se pierda rendimiento en ninguno de los clips. Voy a tratar de que se vea de la mejor calidad, pero solamente así van a observar el mejor rendimiento, porque yo sé que no todos quieren una PC gamer para crear contenido. Puede que únicamente quieran jugar sin tener que ser creadores de contenido, o sea, simplemente por entretenimiento. Así que después voy a hacer una prueba de rendimiento con una configuración en OBS. Este video va a ser únicamente rendimiento de los juegos en 2020 con esta tarjeta. Así que, aun siendo así y siendo aclarado esto, empecemos. Ok, es una tarjeta gráfica AMD Radeon HD 6450 con 1 GB de memoria VRAM DDR3. Y en pantalla se puede apreciar las especificaciones técnicas de la memoria y de la tarjeta gráfica. Esto para que aquellos que sean conocedores de este tipo de información puedan tener todo de manera completa. Así yo no los desinformo y ustedes pueden quizás entender qué tan buena tarjeta o qué tan mala es. Esta es la configuración de gráficos en 3D que viene en el AMD Catalyst Control Center, que es la aplicación y el driver con el que se controla esta tarjeta, y podemos ver que este es lo que viene por default. Obviamente, si ustedes también saben cómo hacer configuraciones aquí, pueden moverlo de manera que tenga un mejor rendimiento en juegos o en multimedia. Ahora sí, una muestra de rendimiento en algunos juegos populares, y posteriormente subiré más videos acerca de el rendimiento en juegos en específico.
Aquí hice un pequeño experimento poniendo el juego en 4 tercios o en 4:2.3, creo que así se dice, y la resolución la puse en 640 x 480, y una vez que hice esto, ya sé que esos monitores pueden ser de más resolución, pero esto es para bajos recursos y esta tarjeta gráfica. Y la verdad, una vez que hice esto, CSGO se fue para arriba, mostró más FPS, quizás no muchos, quizás no lo suficientes para hacer PC Master Race, pero con estos FPS el juego era muy disfrutable. Ok, esas fueron las pruebas de rendimiento. Ya sé que la calidad de la cámara no fue la mejor, esto debido a que mi celular no logra captar bien esta parte del gameplay, esta parte de grabar pantallas, así que sí ofrezco una disculpa por eso, pero lo siento que lo importante es mirar la cantidad de FPS, que en algunos juegos se mantiene muy alta y en otros por debajo de incluso los 30 FPS. Estos juegos fueron pocos debido a que todavía no tengo instalados tantos, debido a que esta computadora apenas fue formateada. Fueron los juegos que pude conseguir para esta parte del video
y para próximos videos lo haré y desde una capturadora optimizada para que no consuma recursos. Ahora sí quiero decir que este video fue realizado por el afán de ayudar, ya que este canal no monetiza, no fue patrocinado, y si me piden a mí el consejo de que si vale la pena adquirirla en pleno 2020, yo diría que no, porque yo sé que ya hay mejores calidades precios. Esta tarjeta gráfica la pueden encontrar en lugares como Mercado Libre abajo de los 1,300 pesos, 1,400 pesos mexicanos, y también inclusive la llegué a ver en una tienda en 700 pesos mexicanos. Si de verdad su presupuesto es muy limitado, yo les recomendaría que se vayan por tarjetas gráficas un poquito más potentes como la GT 710, ya que no les recomendaría comprar esta tarjeta, y este video es más para aquellos que la tienen y quieren saber qué pueden hacer con ella. Próximamente traeré más videos acerca de esta tarjeta gráfica, cómo funciona después de hacerse overclock, y creo que esa sería la conclusión. No la compren precipitadamente, de verdad, averigüen si de verdad no hay algo mejor calidad-precio. Yo actualmente es la única tarjeta gráfica que utilizo, es la única tarjeta gráfica que tengo y no me quejo por el hecho de que es parte de la computadora, pero sí pienso actualizarla a futuro y a ustedes les recomendaría lo mismo. Si tienen esta tarjeta gráfica, actualícenla porque próximamente se va a quedar obsoleta. Ya en juegos empieza a demostrar que ya no exige ni siquiera el rendimiento mínimo. Así que eso sería todo. Ok, y si ya subí los demás videos donde hablo de un juego en específico o de más juegos de mejor calidad, se los voy a dejar en la etiqueta que está por aquí arriba. Espero verlos en un próximo video. Hasta la próxima.